Queridos y queridas hermonautas, hoy hablaremos sobre las bacterias que adelgazan. Es un tema bastante controvertido y nuevo. Muy pocos saben dónde conseguirlas o cómo fomentarlas en el cuerpo. Bueno, en el cuerpo, en el intestino, tenemos una gran cantidad de bacterias que pertenecen principalmente a dos grandes familias. Una se llama Firmicutes y otras se llaman proteobacterias, unas bacterias muy antiguas que predominan en nuestro intestino. Y en menor cantidad encontramos actinobacterias, bacteriodetes y fusobacterias y algunas otras bacterias. Y se supone que cada uno de nuestro cuerpo tenemos por lo menos una especie de bacteria única, quiere decir que la que recibimos de nuestras madres en la condición de que nacimos con un parto normal, quiere decir no por cesárea. Los que nacimos en un parto normal y fuimos amamantados con leche materna, entonces tenemos mayor probabilidad tener bacterias muy benéficas en nuestro cuerpo que nos van a asegurar una gran resistencia a las enfermedades crónico-degenerativas y también nos van a prolongar la vida. Y entonces los que no nacieron así, los que nacieron por cesárea o fueron alimentados por leche de fórmula, van a tener esta posibilidad disminuida, no eliminada, pero disminuida. Hablemos sobre las bacterias que pueden adelgazar. No solamente pueden adelgazar, sino también pueden hacer una serie de cambios en el cuerpo. Hay que saber que tenemos dos tipos de grasa en el cuerpo: la grasa gris y grasa blanca. La grasa blanca, la que conocemos en forma de las famosas llantas, de formaciones abultadas en nuestro abdomen y en diferentes otras partes del cuerpo, que no son muy estéticas y que son muy malas para nuestra salud, no solamente porque nos vemos extraños, digamos, bastante voluminosos si tenemos abundante esta grasa blanca, sino también porque somos propensos entonces para algunas enfermedades cardiovasculares, para diabetes tipo 2 y muchos otros desórdenes como adelgazamiento de intestino y enfermedades metabólicas en general. Pero además de la grasa blanca, también con nuestro cuerpo contiene la grasa gris. Esta, a diferencia de la grasa blanca, es bastante buena y nos asegura la resistencia al frío. Es menos probable que encontramos gran cantidad de grasa gris en las personas que viven en el trópico o el subtrópico. Es más común en los países nórdicos. Pero una vez que nuestro organismo recibe una carga de ciertas bacterias, y entonces la grasa gris empieza a desarrollarse. Y conforme se va desarrollando la grasa gris, que es la grasa buena, va disminuyendo la grasa mala, la grasa blanca. ¿Y cuáles son las bacterias que participan en este proceso, en esta transformación? Se ha comentado en las últimas investigaciones sobre una bacteria que se llama Christensella minuta. Christensella, el nombre se deriva del apellido Christensen, es un homenaje a un científico, un microbiólogo. Entonces la bacteria se llama Christensella minuta. Es una bacteria pequeña, no es móvil, quiere decir no tiene mucha movilidad y normalmente está presente en nuestro intestino. Casi todos tenemos Christensella minuta, pero en pequeña cantidad y sobre todo cuando la persona empieza a engordar, la cantidad de esta bacteria disminuye. Es una bacteria que no es porula, es gram negativa, quiere decir con bastante resistencia y es estrictamente anaeróbica, así es que si alguien les dice, les vendo una cápsula con Christensella minuta, lo más probable que es un engaño porque la Christensella minuta no sobrevive en condiciones aeróbicas
y requiere condiciones muy específicas que solo tenemos en nuestro intestino. Incluso en laboratorio es muy difícil replicarla porque tiene condiciones específicas de sobrevivencia, por ejemplo, un pH de 7.5, sobrevive solamente entre 20 y 43 grados Celsius y es una bacteria sacarolítica, quiere decir que es una bacteria que come azúcares, diferentes tipos de azúcares, y aparece en el final del proceso de descomposición de la glucosa. Christensen minuta se ha comentado que es una bacteria que está estrechamente ligada al proceso de adelgazamiento. Quiere decir, si nosotros aumentamos la cantidad de Christensen minuta en nuestro cuerpo, suceden dos cosas. Número uno, aumenta la biodiversidad de bacterias. Suponemos que en el cuerpo de una persona obesa hay un número fijo de bacterias y podríamos compararlo con una persona delgada y vamos a descubrir que una persona delgada tiene más o menos entre 30 y 40% más tipos de bacterias o más biodiversidad de bacterias comparados con las personas obesas. También las personas que aplican frecuentemente antibióticos en su cuerpo van a tener disminuida la biodiversidad de la microbiota en el intestino y van a tender a engordar. Por eso cuando tomamos antibióticos, si todavía lo hacen, bueno, después de tomar los antibióticos se desencadena un proceso de engordamiento, que es lo que es aprovechado, por ejemplo, en quienes están engordando las vacas y los puercos. Entonces les aplican deliberadamente gran cantidad de antibióticos y los puercos y los animales en general empiezan a engordar rápidamente debido a la disminución de la microbiota intestinal. La segunda bacteria ligada al proceso de adelgazamiento se llama Akkermansia mucinifila y también son las bacterias pertenecientes al grupo de Lactobacillus. Se preguntarán, bueno, ¿dónde podemos encontrar Lactobacillus? Bueno, Lactobacillus lo podemos encontrar principalmente en el chucrut. La mayoría de las personas se imagina que el Lactobacillus es algo, porque dice lacto, dice leche, debe ser algo ligado a los quesos o la leche, aunque la leche también tiene lactobacillus, sobre todo la leche echada a perder, o sea, la leche acidificada, o también los yogurts pueden contener lactobacillus. También es conocido que los lácteos en general generan procesos de inflamación en el cuerpo, sobre todo en el intestino. Así es que necesitamos lactobacillus, pero lactobacillus de fuentes que no sean estrictamente los lácteos. Por ejemplo, el chucrut. Chucrut, la col fermentada, contiene una gran cantidad de lactobacilos y no contiene las sustancias que son inflamatorias en el cuerpo, como sucede con los lácteos. Interesante, entonces ya tenemos por lo menos primera fuente de las bacterias benéficas para adelgazar. Hay algunas sustancias que, por ejemplo, pueden aumentar la multiplicación de Christensen minuta y Akkermansia, estas dos bacterias que son llamadas popularmente las bacterias de adelgazar. Las bacterias que comen prácticamente lo mismo, similar de que comieron antes de que empezaron a adelgazar. Quiere decir, no necesitan tener una dieta especial para disminuir de peso, sino que deben de comer algunas cosas especiales. Principalmente deben comer alimentos que contienen polifenoles y oligo y polisacáridos. Y también a la biotina, que son los tres grandes grupos de sustancias que ayudan a multiplicar rápidamente las bacterias de adelgazar. El primer grupo, los polifenoles, los podemos encontrar en té verde, también en cacao, sin leche desde luego, cacao hecho en agua, también en los dátiles, en frutos de rosa y en el jugo de granada. Esos son los principales fuentes de polifenoles, que son sustancias que cuando caen en nuestro intestino, entonces hacen un ambiente especial y hacen proliferar rápidamente la Christensen minuta y Akkermansia y también a los lactobacilos.
Los oligo y polisacáridos, que son el otro grupo de sustancias necesarias para que las bacterias de adelgazar en nuestro cuerpo funcionen y se multipliquen, se encuentran principalmente en dos plantas. Aloe vera, en el gel de aloe vera, podemos cortar una hoja de aloe vera, quitar las espinas de al lado, luego lo cortaremos a la mitad y luego con una cuchara al revés recogemos el gel, lo ponemos en la licuadora y podemos añadirlo en nuestro licuado de la mañana. También la planta Echinacea purpurea contiene oligo y polisacáridos que son la condición necesaria para la multiplicación de Christensen minuta y Akkermansia. El tercer grupo son sustancias llamadas biotinas. Las biotinas las encontramos principalmente en la soya, desde luego no en soya transgénica, en el trigo, desde luego no en trigo comercial, más que todo debe ser un trigo integral. Y si podemos conseguir trigo antiguo, por ejemplo, Triticum durum, trigos que provienen de la antigua Mesopotamia y del Egipto, no se preocupen, no tienen que ir a Mesopotamia a buscar el trigo antiguo ahí. Se vende comercialmente, simplemente lo buscan como Triticum durum o trigo duro o trigos antiguos. Pero también se encuentra la biotina en lenteja y en el ajo. Para quienes no comen ajo, dicen, ay, es que porque me huele la boca, no lo voy a comer. Bueno, sepan que ajo contiene una buena cantidad de biotina y promueve rápidamente el crecimiento de Christensen minuta y Akkermansia y también de los lactobacillus. Entonces, es interesante. Ahora, ¿dónde podemos encontrar la Christensen minuta? Bueno, podemos encontrarla también en algunas plantas, por ejemplo, en la microalga nórdica Ancylonema, es una pequeña alga minúscula solamente vista en el microscopio, pero también la podemos encontrar en Amanita caesarea, un hongo que los romanos lo consumían, sobre todo los césares lo consumían, por eso se llama Amanita caesarea, porque observaban que las personas que consumían este hongo vivían más y tenían una mejor salud. Pero también se encuentran otros hongos que crecen fácilmente en los bosques, prácticamente desde los bosques subtropicales hasta los europeos, y es el género Rúsula, un hongo rosado. Claro, tienen que conocer un poquito los tipos de hongo y saber cuál de las rúsulas es comestible, pero si ya los están comiendo, entonces pueden saber que la rúsula, muchos tipos de rúsula, muchas especies de la rúsula, contienen una gran cantidad de la bacteria Christensen minuta. Y si comemos este hongo rúsula fresco, quiere decir no cocinado, sino ligeramente refrito, pero rápidamente, o si comemos Amanita caesarea en forma cruda en ensaladas, entonces vamos a recibir una gran cantidad de Christensen minuta que va a aumentar la capacidad de nuestro cuerpo de adelgazar. Y también la Christensen minuta se encuentra en otras fuentes, por ejemplo en el excremento de vaca marina. Bueno, esta es una fuente que no van a utilizar, pero es interesante saber que tenemos una liga con otros mamíferos en específico con la vaca marina que contiene la misma bacteria que nosotros, la Christensen minuta, y es muy importante para su salud. Así es que en resumen podemos decir, lo más importante para multiplicar Christensen minuta y Akkermansia y los lactobacillus es modificar un poco nuestra dieta. Aumentar polifenoles en té, cacao, dátiles, frutos de rosa granado, oligo y polisacárides, consumiendo aloe vera, Echinacea purpurea, y biotina consumiendo soya en diferentes formas, trigo, lenteja, ajo y también avena, que también contiene biotina. Aumentando esas sustancias vamos a aumentar la posibilidad de que la Christensen minuta y Akkermansia, que todos tenemos en nuestro intestino, pero en muy pequeña cantidad y prácticamente imposible de que nos ayude a adelgazar, entonces se multiplica
y al multiplicarse empieza también a traer otras bacterias en nuestro intestino. Quiere decir, en una persona obesa que tiene disminuida la biodiversidad de las bacterias, una vez que empieza a crecer más rápidamente la Clistenselia minuta, esta llama otras bacterias y aumenta la biodiversidad de las diferentes bacterias que ayudan a consumir correctamente los alimentos y no producir la grasa blanca, sino producir la grasa gris, que es la grasa buena, la que necesitamos en nuestro cuerpo, y el resultado va a ser que empezamos a adelgazar rápidamente. Si les gustó el video, pongan clic, me gusta. También dejen sus comentarios sobre la bacteria de adelgazar Clistenselia minuta. Lean más información en internet, sean curiosos, no se queden con la primera información en internet, investiguen y busquen canales que ofrecen una información más allá de una noticia o de relámpago, como adelgazar rápido, no comiendo un mes continuo, sino busquen las maneras para comprender cuáles son los mecanismos de adelgazar en nuestro cuerpo, por qué engordamos, por qué adelgazamos y cómo podemos revertir el proceso de obesidad en nuestro cuerpo de manera cómoda, rápida y natural. Los quiero. Chao.